10 de la mañana con 7 minutos, 10 con 7, muchas gracias Christopher. A esta hora en la ciudad de Punta Arenas hay 6 grados de temperatura con cielos parcialmente nublados, esperemos una máxima de 10 con cielos nublados durante buena parte de la jornada. En Natales 3 grados, en Torres del Paine 2 grados, en Porvenir 6 grados y 6 grados también en Puerto Williams. Está en línea y le agradezco la voluntad, como siempre, buena disposición de Eugenio Prieto Catunarich, gerente general de rentas inmobiliarias, zona austral, zona franca, como lo conoce también algún porcentaje de la población, o como le decimos tradicionalmente. Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por el contacto y saludo a toda la audiencia. Tanto tiempo que no nos vemos. Eugenio, cuéntanos un poquitito cómo ha funcionado Zona Austral durante el último mes para la gente que no lo sabe, porque el módulo central está cerrado. Entiendo que se va a mantener cerrado también durante este fin de semana, que era la gran duda que había, pero los locales que están alrededor del módulo central, la parte externa de Zona Franca, sí están funcionando algunos y otros que no estaban funcionando van a empezar a funcionar en las próximas horas también, ¿no? Claro, como tú bien dices, si nos retrotraemos un poco hacia hasta el día 18 de marzo, que es el momento en el cual una agrupación de centros comerciales junto con el Ministerio de Economía adoptan un acuerdo de funcionamiento y también de buenas prácticas y deciden cerrar voluntariamente sus operaciones al día 19 de marzo. Desde ese momento el módulo central de la Zona Franca ha permanecido sin funcionamiento, salvo un par de servicios muy pequeños como las farmacias Cruz Verde, el tótem de autoatención del registro civil, que cumplió un rol muy importante en todo este periodo, mientras el registro civil tenía sus servicios restringidos. Servipack, que también cumplió un rol súper importante, sobre todo para el pago de los pensionados, y los cajeros del Banco del Estado, que asimismo cumplieron su mismo rol. Aún así, durante ese mismo periodo, desde el 19 de marzo, que el módulo central ha estado completamente sin funcionamiento, salvo estos pequeños servicios, en el recinto hemos tenido una operación muy menor, pero que no ha dejado de ser importante, porque la Zona Franca cumple un rol sustancial en el abastecimiento de insumos básicos e imprescindibles de las familias magallánicas. Esto es, todas las empresas de alimentos que hacen distribución al por mayor, estamos hablando de Corcoran, Rofil, Memo fundamentalmente, y aquellas que hacen distribución de alimentos al por menor, como son las tradicionales Abu Goch, Central de Carnes, el mismo Rofil que hoy día hace venta a consumo al por menor, y Sánchez y Sánchez, porque fue expresamente autorizado por la Seremi de Economía para funcionar, en cuanto también es proveedor de insumos básicos. Asimismo, en este mismo periodo, y también en una operación muy menor, algunos vendedores de autos que tenían mercancías en tránsito, fundamentalmente de Iquique, también han podido operar a un ritmo sustancialmente menor al que habíamos visto y nos tenía acostumbrados. Esa ha sido la situación hasta hoy día. Con el levantamiento de la cuarentena, paulatinamente, como bien lo has dicho, varios de estos servicios se van a ir poniendo en marcha bajo un protocolo que nosotros le hemos llamado guía de funcionamiento, que ha sido trabajada en este periodo porque hemos tenido harto tiempo para revisar tanto nuestra propia experiencia en Zona Franca como experiencias en otras operaciones comerciales, industriales, de servicios y de almacenaje en el resto de Chile, y eso nos ha permitido elaborar una guía de funcionamiento que es la que se pone en marcha a partir de hoy día en distintas etapas. Primero, con los locales del recinto, es decir, vamos a empezar a ver poco a poco, no es una apertura generalizada y además con horarios flexibles en el recinto, a funcionamiento de algunas ferreterías, algunos vendedores de repuestos, vendedores de neumáticos, vendedores de auto, con distintos horarios que se van a ir acomodando de acuerdo a sus propias estructuras de funcionamiento, porque indudablemente no solo lo que ha emitido el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, sino que además la razón y las buenas prácticas recomiendan que hay una serie de otras medidas que son importantes de adoptar: diferenciar el acceso del personal,
establecer turnos de funcionamiento, no tener la dotación completa, ni toda la gente trabajando en los lugares antiguos que tenían de trabajo, distanciamiento interno, social dentro de los grupos de trabajadores, separación o restricción de trabajo de aquellas personas mayores de 65 años o que tengan algunas enfermedades de base que son de mayor riesgo para convivir con esta etapa de contagio. Una serie de elementos que están incorporados en esta guía, algunos que son obligatorios, otros que son como recomendación y que los usuarios, para poder funcionar, van a tener que ir cumpliendo con un checklist que deben revisar junto con la concesionaria para darles el alta o por decirlo de alguna forma, la autorización de funcionamiento. Todo esto supervisado por las autoridades, porque no tenemos ninguna duda, y así debe ser, y es absolutamente correcto y necesario que hoy día las instancias que están ejecutando las fiscalizaciones, las Fuerzas Armadas y de Orden por un lado, y por otro lado la Seremi de Salud, atiendan a estas instalaciones y realicen las fiscalizaciones para que se cumplan los mismos compromisos que los usuarios están adoptando. Absolutamente. ¿Ustedes tenían decidido no abrir el módulo central este fin de semana o es producto de la petición que hace la primera autoridad comunal y primera autoridad regional, Eugenio? Y si es así, ¿cuándo se piensa abrir el módulo central? Mira, ayer tuvimos una conversación muy provechosa con el alcalde Claudio Radonich, muy extendida, porque era importante compartir con la primera autoridad regional, así como lo hemos hecho con el resto de las instancias de fiscalización de la zona. Pero con él lo hicimos larga y extendidamente ayer en una conversación, porque además había muchos puntos de vista que compartir y muchas experiencias. Ellos han tenido en la municipalidad un montón de experiencias valiosas que rescatar respecto de la propia atención de emergencia que les ha tocado vivir y su propio personal, porque la municipalidad es por decirlo de alguna forma, un operador importante en cuanto a manejo de recursos humanos y también tiene una experiencia valiosa que compartir. De eso nos preocupamos ayer, de conversar esta serie de elementos que podían ser y parecer, y de hecho lo son, importantes a la hora de poner en marcha, en funcionamiento paulatino, algunas áreas de la producción o del comercio o del almacenaje en la zona franca. Nosotros teníamos decidido no funcionar hasta la próxima semana por una serie de situaciones. Primero, el domingo es un día muy tradicional en la cultura chilena, pero no solo la cultura chilena, sino que en la cultura del consumo y del comercio del país, que es el día de la Madre. No nos parecía oportuno someter a un estrés a un centro comercial que empieza recién a prepararse para una futura apertura que tiene que ser con una serie de medidas muy importantes y muy finas de implementar, y que además toman tiempo, porque esta guía, si bien ha sido elaborada, ha sido compartida con la autoridad sanitaria regional, local, hemos recibido sus aportes y sus observaciones para una mejor implementación de esta guía. Nadie es experto en esta materia, por lo tanto, si bien nos hemos asesorado permanentemente con el IST, que es nuestra mutualidad y que nos acompaña a la zona franca desde su fundación, más de 40 años ya, y ellos sí que tienen muchísima más experiencia en este tipo de materias que nosotros. Sin embargo, aún así, la Seremi de Salud oportunamente nos hizo una serie de mejoras e intervenciones en los procedimientos contenidos en esa guía, y esa guía toma tiempo de implementar porque contiene una serie de aspectos de implementación de equipamiento, por un lado, elementos de protección personal de todo el personal de la concesionaria que se va a desempeñar al interior del módulo central, pero también de elementos de protección personal del personal de los propios usuarios que se van a desempeñar dentro del módulo central. Eso toma un tiempo de implementación porque es necesario partir bien. Muchos de esos elementos son obligatorios, además, por supuesto,
recordemos, y todo el mundo lo sabe, el uso de mascarilla, pero hay otra serie de elementos importantes que tienen que ser implementados en los locales comerciales, distanciadores en el suelo, elementos gráficos en el interior y en los accesos, alcohol gel en los accesos, distanciadores de acrílico o materiales similares en las cajas. En fin, hay una serie de elementos de uso obligatorio que la concesionaria ha exigido para la reapertura de esas tiendas. Eso se transforma hoy día en un listado, una lista de chequeo, un checklist, como quisiéramos llamarlo, que para que el local pueda empezar a funcionar tiene que cumplir. Hay elementos que son obligatorios y hay elementos que son voluntarios o recomendaciones que algunos de ellos van a empezar a adoptar, otros no. Sin embargo, con los obligatorios nosotros damos cumplimiento absoluto de todos los requerimientos que ha establecido el Ministerio de Salud para el funcionamiento de este tipo de establecimientos. Y por otro lado están... Perdona. No, disculpa, no, termina nomás, Eugenio. No, te quería decir que eso además, eso por el lado de los usuarios, y por el lado de las obligaciones de la concesionaria está toda la implementación de gráfica, señalística y formas de comportamiento dentro de un centro comercial que estaba acostumbrado a recibir una gran cantidad de visitas. Lo más probable es que nos enfrentemos a un largo periodo de escasez de gente, porque además el módulo central ya hay uno de los servicios que quizás atraía más gente, no lo va a tener en funcionamiento, que es el patio de comida. No te olvides que a pesar de que el adelantamiento de la cuarentena, sigue primando el decreto de emergencia nacional que estableció el presidente de la República, y en aquel decreto se prohíbe el funcionamiento de los restaurantes, salvo que sea con entrega o con delivery. Por lo tanto, nosotros, entre otras acciones en esta retomada de funcionamiento paulatino, el patio de comida desaparece, desarmamos las mesas, las sillas, ya no están en el módulo central, y ese que era un elemento de contacto fundamental de personas, amigos y familia, no se va a encontrar presentes. Así es. Yo te interrumpí hace un minutito respecto de que esto va de la mano con cambios de hábitos en la comunidad en general, y lo que tú nos estás contando de recomendaciones de la autoridad sanitaria y de algunas otras que ustedes mismos están implementando, conversando con personas que están obviamente al tanto de todo esto, yo creo que van a ser medidas que van a mantenerse por mucho tiempo, quizás por muchos años, ¿no? Este uso de las mascarillas en la atención, estos distanciadores dentro de los locales, los carteles de aviso, etcétera. Van a haber muchas cosas que van a cambiar en la atención de público, me da la impresión. No cabe duda, esto es un cambio muy de fondo por un lado en el comportamiento del consumidor, y por otro lado un desafío muy grande para quienes atienden a esos consumidores, los locales comerciales, los retailers, los que venden insumos básicos y no básicos también, vestuario, calzado, incluso los suntuarios. Hoy día lo más probable, y es lo que uno observa en las reaperturas de comercios que están ocurriendo principalmente en Asia, porque fueron los primeros, y ellos ya están con una experiencia de retorno a ciertas áreas de la industria que han estado funcionando. Eso uno puede acceder hoy día, la información está disponible muy fácilmente en YouTube. Hay decenas, cientos quizás de notas periodísticas que muestran el funcionamiento de áreas de comercio en distintas ciudades de China, por ejemplo, que nosotros nos hemos dedicado a observar un poco para entender cómo, por un lado, qué es lo que pasa con la gente, ¿verdad?, con las familias, y cuáles son los servicios con los que ellos han retornado a funcionamiento y cómo los están prestando. Ese tipo de comparaciones también son muy útiles porque van ellos con un par de meses de adelanto de nosotros, y por lo tanto también hay varios elementos que nos sirven para mejorar y para ir poniendo en práctica en el futuro. El desafío es súper grande. El módulo central, por ejemplo, va a tener un aforo máximo de personas, va a tener 2 accesos exclusivos nomás,
y una salida exclusiva. Todas las personas que entran van a tener que pasar por un pediluvio, ¿verdad? En una de estas alfombritas un poco más para desinfectarse los pies, sí, que contienen una solución desinfectante. Va a haber medición de temperatura aleatoria en ciertas horas del día. Por supuesto, uso obligatorio de mascarillas. Hay una recomendación de estadía máxima dentro del módulo central, primero como complejo grande, y después en cada local hay un letrero exterior que dice cuál es el aforo máximo de personas que va a poder estar dentro de ese local. Por ejemplo, en un local pequeñito de qué sé yo, 25 o 30 metros cuadrados, van a poder ingresar 2 personas máximo. Y cuánto tiempo pueden ingresar es una recomendación, es una buena práctica de la industria, no es mandatoria, pero es una buena práctica de la industria, donde a ese señor le vamos a decir: señor, nosotros recomendamos que usted acá esté 15 minutos, que los 15 minutos van a estar afuera del local como señalización, y si ya hay 2 personas dentro de ese local, la persona que quiere entrar tiene que esperar afuera con una línea marcada de distanciamiento. Entonces hay una serie de elementos que van a modificar nuestro comportamiento como consumidores, en el fondo. La zona franca, el mall y otros espacios de comercio van a dejar por mucho tiempo de estar destinados al esparcimiento, y más bien nos vamos a encontrar con comportamientos más prácticos, más de realización rápida, de decisión corta, y ahí es donde empiezan a tener importancia otros apoyos, la comunicación, los servicios online, los catálogos por correo electrónico, por WhatsApp. Hemos visto un montón de experiencias en etapa de cuarentena, y varios operadores nuestros han con éxito demostrado que existen múltiples plataformas sobre las cuales montarse. Por supuesto, está desde el uso del teléfono o la llamada simple hasta la integración completa a un e-commerce. Lo vimos con Rofil, que en 2 semanas prácticamente reconvirtió toda su operación hacia un e-commerce bastante completo, que fue mejorando día tras día, semana tras semana, y nos vamos a ir encontrando con eso también, porque en el futuro el comercio electrónico o los catálogos electrónicos, hay múltiples plataformas sobre las cuales se puede funcionar, van a ser un complemento perfecto, y las tiendas probablemente vamos a encontrarnos que van a ser más de pick-up, de retiro, poca estadía de la gente en el lugar. En fin, esa concepción que teníamos hasta antes de la pandemia, de un gran centro de entretenimiento, de que la gente pase un buen rato de la tarde y que se pueda sentar en un café con la familia, no va a ser una realidad. No sabemos quizás hasta cuándo, y a lo mejor la industria va a cambiar definitivamente. Sí, es muy probable que cambie la industria. Ya lo estamos viendo, ¿no? Hay muchos que ni siquiera estaban en el ámbito del e-commerce, y que producto de todo esto han tenido que adelantar sus proyecciones, sus planes, su planificación, no solamente en el comercio, en todo ámbito de la vida. Eugenio, tienen, yo sé que hay una, entre comillas, competencia, mall zona franca, pero seguramente en esto también se trabaja un poco en conjunto. A propósito de la reunión que tuvieron ayer con la autoridad, yo imagino que los módulos centrales, el mall como tal, zona franca como tal, van a abrir, no sé si el mismo día, pero en fechas similares. ¿Tienes claro la fecha ya de la abertura del módulo central con todas estas con todos estos protocolos sanitarios que nos has contado? Mira, estamos midiéndolo, no te voy a decir día a día, porque recién pasó ayer esto, en el fondo, el protocolo, la guía de funcionamiento nuestra, había sido compartida a los usuarios en un formulario de presentación escrita a través de una circular, que es el medio oficial nuestro. Eso se transformó en una guía con imágenes, que fue recién compartida el día de ayer. Vamos a evaluar el estatus de implementación de cada uno de los locales, porque, te reitero, no solamente la apertura, el visto bueno de la apertura, el check, ¿verdad?, de la apertura de cada local lo da la concesionaria, de tal forma que el local A, si cumple, podría estar funcionando, pero el local B, que está al lado pegado, si no cumple, va a tener que cumplir al menos todo el check obligatorio para iniciar el funcionamiento. Yo creo que esa visión la vamos a tener más entrado el fin de semana, porque vamos a trabajar todo este fin de semana en implementaciones. Nosotros también estamos implementando, porque, te reitero, todas las
áreas comunes, escalera mecánica, toda esta señalética, implementación, exclusividad de accesos, pediluvio, también eso es una implementación nuestra, lo estamos haciendo capacitación ahora con todo el personal, guardia de seguridad, personal de aseo, los procedimientos de desinfección que van a ser diarios. Hay una serie de elementos que son de harto detalle y que van a requerir tiempo. Nuestra expectativa es que muy de a poco, y lo vamos a comunicar, y probablemente van a ser primero con locales de prueba, a partir de la próxima semana podamos empezar a abrir algunos locales. Lo vamos a hacer muy tranquilamente, no consideramos que no hay que acelerarse en esto, hay que hacerlo bien, estamos súper conscientes de la situación regional, no hay que cantar victoria, hay que ser conservadores en este aspecto, y queremos colaborar en eso le hemos dicho permanentemente a la autoridad, y prueba de ello es que la guía la compartimos anticipadamente, lo hicimos la semana pasada a la autoridad sanitaria, recibió una serie de observaciones en buena hora y que fueron incorporadas y como mejora a las mejores prácticas de la industria que queremos que estén en funcionamiento. Vamos a estar permanentemente a prueba y permanentemente en el ojo de quizás ni siquiera de los medios que son quienes se encargan de comunicar normalmente, sino que vamos a estar en el escrutinio de nuestros propios coterráneos, magallánicos, puntarenenses, que nos van a visitar todos los días. Y eso está bien, así tiene que ser. Por lo tanto, no hay que acelerarse, la puesta en marcha tiene que ser con cuidado, con precaución, conscientes de la situación en que nos encontramos. Así que, bueno, no lo vemos antes de la próxima semana, en un día que no hemos determinado. Y un poco respondiendo también a tu pregunta, nuestra comunicación con el mall no es de ahora, tenemos con ellos una muy buena relación, pues tenemos operadores compartidos y hemos tenido antiguamente y vamos a seguir teniendo operadores, los mismos operadores en algunas áreas gastronómicas, etcétera. Por lo tanto, con ellos tenemos una buena relación habitual y conocemos y a veces nos compartimos datos de proveedores y tenemos las mismas inquietudes. En la reunión de ayer con el señor alcalde también estaba presente el gerente del mall. En el fondo era correcto porque además se entiende que son dos de las principales, junto con el centro de la ciudad, ¿verdad? Dos de las principales áreas comerciales de la ciudad. Y estamos, la verdad, en ese aspecto bastante alineados. Ellos tienen una experiencia muy grande porque provienen y son administradores y gestores de una gran cantidad de centros comerciales en el país, así que a nosotros también nos interesa su experiencia, es muy valiosa recoger información de parte de ellos, incluso ellos, me refiero a los operadores del mall espacio urbano pionero, ¿verdad? Sí, incluso ya están poniendo en marcha estos días algunos centros comerciales regionales, así que van a poder recoger y tener retroalimentación ahí muy positiva y muy práctica respecto a funcionamientos en otras zonas. Así que toda la experiencia que esté disponible para nosotros es útil, ha sido útil, la seguimos observando. Todos los días revisamos estos funcionamientos que te cuento en Asia, por ejemplo, que están disponibles. Uno puede verlos, hay desde implementaciones ultra tecnológicas hasta implementaciones bastante de menor tecnología, pero que son todas eficientes. Esto apunta fundamentalmente al cumplimiento de las normas que ha estipulado la autoridad nacional y esas son de responsabilidad individual. Nosotros vamos a cumplir un rol de fiscalización de que al menos en los espacios que nosotros gestionamos ellos se cumplan, pero la primera persona que tiene que estar dispuesta a cumplir las recomendaciones, por un lado las recomendaciones y por otro lado las que son no obligatorias, como el uso de la mascarilla, es cada persona. Indudablemente, la persona que llegue con mascarilla desde hoy incluso a la zona franca, porque ya pueden echar ya han podido funcionar en Sánchez, en Aguocha, en Central de Carne.
sin mascarilla no puede ingresar. Y nosotros vamos, por supuesto, a hacer estricto seguimiento de aquello, pero además cuando habilitemos el módulo central, la pasada por el pediluvio, la medida de temperatura, el acceso por las puertas que están habilitadas, la salida exclusiva por la puerta que está habilitada, de salida, en fin, una serie de cosas que indudablemente, como tú bien dijiste, van a hacer un cambio de comportamiento, pero hay muchas de ellas que son, y la gran mayoría, te diría yo, si la gente lee las instrucciones y las sigue, no va a tener grandes problemas de desplazamiento al menos y de funcionamiento en los espacios que nosotros gestionamos. Muchas de ellas son de responsabilidad individual. Y el que no tiene que salir de la casa, no lo haga, no es necesario que vaya a pasear, no va a poder ir a tomarse un café, no va a poder ir a comer, no va a poder no va a poder ir al cine. De hecho, el cine es un espacio que, si bien cerrado completamente, se termina la cuarentena, pero aún así es de aquellos, junto con los restaurantes, que están en el primer instrumento que evocó el gobierno respecto del funcionamiento. El cine ni siquiera sabemos cuándo va a poder volver a funcionar. Entonces, los espacios que nos quedan para, antiguamente cuando los teníamos para retener gente que se entretenga y que gaste una tarde en la zona franca, ya no van a estar disponibles. Hay que ser muy prácticos. El que no tiene que ir y no necesita ir, no vaya. Y el que tiene que ir innecesariamente porque por ese motivo y necesita adquirir que algún artículo necesita un regalo, etcétera, tiene que, nuestras recomendaciones van a estar escritas, van a estar verbalizadas, van a estar en el audio del módulo central permanentemente, porque en este tipo de cosas es repetir hasta el cansancio para que la gente se acostumbre y recoja el mensaje, los mensajes de distanciamiento, los mensajes de seguridad, no permanezca más tiempo del necesario dentro del módulo central. Señor, máxima estadía dentro del módulo central van a ser, 40 minutos, una hora, y en este local 15 minutos, y en este otro local van a ser 20 minutos, porque es un pelito más grande, pero el que no tiene que ir, ojalá nunca vaya, no vayan niños, no vayan adultos mayores, no vaya familia, claro. No vayan familias, no se acompañen de menores. Todavía no. En fin, hay una serie de cosas que van a ser de recomendación, de rigor. El primero en reconocerlas es cada uno de nosotros en sus casas, y ese mensaje nosotros nos vamos a encargar de pasarlo también, porque queremos colaborar en un poco educar a la gente en este nuevo comportamiento con el comercio. Y estamos en completa disposición también para difundir los mensajes que tengan que darle a toda la comunidad. Eugenio, se me acabó el tiempo, se me quedan algunas cosas en el tintero, te dejo invitado para la próxima semana o los próximos días para seguir conversando. Hay temas económicos que hablar, cuál es la proyección de este efecto rebote que se habla tanto para los próximos meses o a finales de este año o inicios del próximo. Estaría muy bueno hablar de las proyecciones económicas, porque ha sido un duro golpe económico, no solamente para ustedes como rentas, sino que para los usuarios, para los dueños de los locales. Bueno, tantas cosas que quedan en el tintero. Se nos acabó el tiempo. Te envío un abrazo, Eugenio Prieto, gerente de rentas inmobiliarias Zona Franca. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, hasta ahora de la mañana. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, buena jornada. 10:35, pausa, ya venimos. TAPSA, líder en conectividad, 51 años de experiencia en el Estrecho de Magallanes.